Habíamos quedado eh, en medio de clase de descomposición en fracciones simples. Y habíamos quedado, este problema se había quedado sin terminar. Por eso lo copié y lo pegué acá, de donde llegamos. Y la cosa es que teníamos que integrar la función 1 sobre x cubo más 3x cuadrado más 2x. El denominador lo descompusimos. Era sí, era el siguiente. Sin querer copié desde antes de donde tenía que copiar. Así que voy a borrar esto. Este sí lo hicimos completo y no importa nada novedoso realmente. Este ejemplo, el que sí, lo voy a copiar para subirlo. Este ejemplo, el que que habíamos quedado a la mitad. Ok. Teníamos este integrando 3x cuadrado menos x menos 2 dividido por x cubo menos 1. X cubo menos 1, como sabemos, se descompone como x menos 1 por x cuadrado más x más 1 porque es una diferencia de cubo. Así nos quedaba que nuestra fracción la queríamos escribir como la suma de estas dos fracciones, a sobre x menos 1 más bx más c sobre x cuadrado más x más 1, porque este x cuadrado más x más 1 es un factor cuadrático irreducible. Es irreducible. La fracción eh, parcial que le corresponde es de esta forma. Tenemos una función afín en el numerador y la cuadrática irreducible en el denominador. Hicimos las cuentas, hallamos los valores correspondientes a A, a B y a C. Y una vez hecho esto, llegamos a que nuestro integrando era de esta forma, era la suma de estas dos, el integrando de estas dos funciones, 1 sobre x menos 1 y 2x más 3 sobre x cuadrado más x más 1. Entonces, vamos a llamar i sub 1 a la integral de 1 sobre x menos 1. Esta integral debemos resolverla usando una sustitución muy sencilla que es x menos 1. Si u es x menos 1, entonces du es de x. Esto ya, no, puedo escuchar algo. Bueno, estoy tratando de escuchar las reverberaciones acá en esta habitación, porque me he dado cuenta cuando está una clase, hay una reverberación por acá que es molesta. Quiero ver de dónde viene para resolverlo. Bueno, el asunto es que hemos, que ya identifiqué de dónde. Tenemos esta integral que es muy sencilla. Este tipo de sustituciones uno las hace mentalmente generalmente, pero en este caso estamos apenas comenzando con las integrales y se supone que
La idea es ver si saben aplicar linealidad y si saben aplicar sustituciones simples. Esta sustitución sí es bueno escribirla explícitamente. Esta sustitución acá tenemos que esto es la integral de 1 sobre u, que es el logaritmo natural del valor absoluto de u, por supuesto, más una constante C1. Este es el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 más una constante C. Luego tenemos la otra parte del integrando. Que la vamos a integrar, va a ser la integral I2, digamos. Entonces aquí tenemos 2x más 3 dividido para x cuadrado más x más 1. Y este x cuadrado más x más 1 es irreducible y ya no podemos aplicar otra vez fracciones parciales porque no hay cómo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observen que esta integral la podemos hacer así. Entonces 2x más 1 sobre x cuadrado más x más 1 más la integral de 2 sobre x cuadrado más x más 1. No 2x más 1 más 2 es 2x más 3. Entonces estoy separando el numerador y estoy sumando como fracciones aparte 2x más 1 sobre x cuadrado más x más 1 y 2 sobre x cuadrado más x más 1. ¿Cuál es la ventaja que obtengo de esto? Voy a llamar i sub 3 a esta integral. Y voy a llamar i sub 4 a esta otra integral. Noten lo siguiente. Noten que si ustedes hacen la sustitución, fíjense cuál es lo que vamos a hacer. I sub 3 tiene 12x más 1 y tiene x cuadrado más 1, más x, perdón, más 1. La sustitución acá es bastante obvia. Y de nuevo, es de esas sustituciones que uno puede hacer mentalmente, pero por el momento, para especificarlas. Si yo sustituyo x cuadrado más x más 1 por u, entonces du va a ser 12x más 1 por diferencial de x, que es justamente, okay, que es justamente lo que tengo en el numerador. Esto es ahora la integral de 1 sobre u. Por supuesto, es logaritmo natural de valor absoluto de u. Y vamos a poner aquí más el 3. Si usted restituye el cambio, el logaritmo natural de x cuadrado más x. Y esta función es siempre positiva, por eso no le escribo el valor absoluto, sino que la dejo solo entre paréntesis. Al ser una parábola cuyas ramas abren hacia arriba, que no tiene raíces reales, siempre va a ser positivo. Este es I sub 3. De nuevo, el cambio que tengo que hacer, el cambio de variable, muy simple. Me llevo a una integral del logaritmo. Logaritmo de, me lleva a una integral que me da como resultado logaritmo. Pero tenemos que ver ahora I sub 4. I sub 4 es más interesante, porque esto es 2 por la integral de 1 sobre x cuadrado más x más 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, este es el integrando, x cuadrado más x más 1. Vamos a completar cuadrados en el denominador.
Completamos cuadrado en el denominador. Fíjense, aquí tengo x cuadrado más x más 1. X cuadrado más x más 1 es x cuadrado más 2 medio por x más 1. Entonces, se supone que yo acá quiero escribir el cuadrado de un binomio cuyo primer término es x y cuyo segundo término es un medio. Yo lo quiero escribir yo así. Entonces, x cuadrado 2 medio por x más un cuarto, que es el cuadrado de un medio, más 3 cuartos. Este uno lo descompuse como un cuarto más 3 cuartos. Esto que está acá es x más un medio al cuadrado. Si tengo x más un medio al cuadrado más 3 cuartos en el denominador. Era que integral y sub 4, pueden darse cuenta, es 2 integral de 1 sobre x más un medio al cuadrado más 3 cuartos. Es decir, es 2 veces esta integral. Vamos, yo puedo escribir raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado. Ahora, notemos lo siguiente. Si ustedes, fíjense, em, hacen la siguiente sustitución. U es x más un medio. Entonces, du es diferencial de x simplemente, ¿no? Esto pasa a ser 2 veces la integral de 1 sobre u cuadrado más raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado. Eh, Esto que está acá, entonces si tomáramos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado y lo sacáramos como factor común, lo podemos escribir de esta manera. 2 sobre, que me queda raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Claro, integral, y integral de 1 sobre, dice que me queda 4 tercios cuadrado más 1. Esta integral, si ustedes ahora sustituyen este 4 tercios u cuadrado, digamos, escribir esto un poco más organizado. Tengo 8 sobre 8 tercios, integral de 1 sobre 2 sobre raíz de 3 por 1. Todo esto al cuadrado, más 1. Entonces observemos lo siguiente. Si esta 2 sobre raíz de 3, se lee muy mal ahí, 2 sobre raíz de 3 por 1, era una sola variable. Esto fuera una sola variable. Aquí tendríamos una integral del tipo 1 sobre, digamos, t cuadrado más 1. Hacer otro cambio. Así que
t, perdón, t, 2 sobre raíz de 3 por 1. Entonces, de t, ¿qué cosa es? De t es 2 sobre raíz de 3 de u. Ya tengo otro cambio. Eh, es decir, aquí tengo que raíz de 3 medios de t es de u. Eso es lo que tengo que escribir acá eh, en sustitución del de 1. Pero obviamente raíz de 3 medios sale. Tengo 8 tercios. Raíz de 3 medios por u. Por, perdón, no, por la integral de 1 sobre t cuadrado. Observen acá, multiplicamos, tengo 4 sobre raíz de 3. Integral de 1 sobre t cuadrado más 1. Bien, ahora llegamos a un punto en el que tenemos un problemita. Ustedes saben cuál es la derivada de arcotangente de t, ¿verdad? ¿Aló? Uno sobre uno más x cuadrado. ¿Cómo? Uno sobre uno más x cuadrado. Esa es la derivada de tangente de x. Yo les había dicho tangente de t. De arcotangente de t, perdón. Que es 1 sobre t cuadrado. Entonces, eso que tienen en el integrando es la derivada del arcotangente de t. Derivada con respecto a t del arcotangente de t es 1 sobre 1 más t cuadrado. Como nosotros sabemos esto, deberíamos poder escribir acá que esto es 4 sobre raíz de t por el arcotangente de t más c y después incluir la variable y ya se acabó la historia. Eso es lo que deberíamos poder hacer. Pero arcotangente, que digo, 1 sobre t cuadrado más 1 no estaba en nuestra lista de integrales directas. Les había dicho que toda regla de derivación corresponde a regla de integración. Y las derivadas de las funciones trigonométricas inversas son algo que uno hace más o menos con los ojos cerrados y las dos manos atadas a la espalda. No se sabe eso. Pero bueno, digamos, las reglas autoimpuestas nos impiden integrar esto de manera directa. Es decir, si ustedes están en un examen, en una evaluación, ustedes no pueden usar las derivadas de las trigonométricas inversas para integrar. Claro, y eso, pues, lamentablemente es una regla que yo tengo que seguir. Entonces, bueno, ¿qué quieren que les diga? Tenemos que trabajar un poquito esta integral para llegar a este resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Em, disculpen, realmente es una regla que me parece un poco tonta, sí. Te lo digo, porque eh, al conocer, yo les dije que toda regla de derivación eh, es la otra cara, digamos, de una regla de integración. Entonces, si sabemos derivar trigonométricas inversas, deberíamos, en teoría,
poder usar las reglas, estas reglas de derivación para poder integrar las derivadas de las trigonométricas inversas. Entonces, es una regla de ponerse restricciones innecesarias, ¿no? Y todo, no oye mucho sentido. Pero como decía, es una regla, la tengo que seguir y para poder llegar a esta conclusión que sabemos es correcta, tenemos que aplicar un tipo de sustitución que no hemos visto, que es la sustitución trigonométrica. Pero yo voy a hablar un poquito de eso acá justamente para poder hacer esta integral. Fíjense, eh, tenemos la identidad trigonométrica fundamental. Identidad trigonométrica fundamental, que dice que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es 1. De acá uno puede deducir reglas. Por ejemplo, otras identidades. Por ejemplo, si divido para coseno cuadrado, aquí tengo tangente cuadrado de x más 1 igual a 1 sobre coseno cuadrado de x, por lo que es lo mismo, tengo que tangente al cuadrado más 1 es secante al cuadrado de x. Tengo esto. Entonces, de acá yo puedo deducir también que si A es un número real cualquiera, al cuadrado por la tangente. Disculpen, ya aquí no puedo escribir x porque x la estoy usando más arriba. Vamos a poner aquí seno cuadrado de teta, pero es la costumbre. Tengo seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Ya, todas las pongo en función de el ángulo teta, ¿no? Entonces, observen que si A es un número real cualquiera, A cuadrado por la tangente al cuadrado de teta más A cuadrado es igual a A cuadrado por la secante al cuadrado de teta. Esta es una observación que podríamos pensar es bastante trivial, pero que nos va a ayudar a resolver la integral de 1 sobre t cuadrado más 1. Tenemos integral de 1, aquí directamente de t, sobre t cuadrado más 1. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Si sustituyo t por tangente de z, y la variable aquí es z, ojo, variable es z, esa es la variable de integración. Eh, Podemos darnos cuenta de que eh, θ es el arco tangente de t. Entonces, como z es el arco tangente de t, ya, eso no es lo que yo quería, eso no es lo que yo quería llegar, pero digamos sí, pero no lo quería resolver de esta forma, sino de otra manera, es un poco más fácil. Porque fíjense, si yo digo z es arco tangente de t, entonces me queda que de z es 1 sobre t cuadrado por dt. Sale prácticamente directo, como se explica usualmente. De θ es 1 sobre t cuadrado más 1 por dt. Entonces, acá tenemos esta integral que es entonces integral de θ. Esto es θ más C4. Pero esta es una situación muy particular, si se quiere.
En general, lo que tenemos es que si t, yo tengo por acá, a ver, en este caso no tenía la raíz. T cuadrado más 1. En general, lo que tengo que usar es que si sustituyo t por tangente cuadrado, entonces t cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. Tangente, tangente cuadrado es 1, pues, secante cuadrado de t. Y que por otro lado, dt es la derivada de tangente, que es secante cuadrado, por dt. Entonces, esto lo sustituyo por dt y esto lo sustituyo, cuadrado más 1 lo sustituyo por secante cuadrado. Da la casualidad de que en esta integral de θ es exactamente igual al integrando. Pero en general tengo que sustituir dt por secante cuadrado por dθ. Y donde quiera que aparezca t, tengo que sustituir eso por secante cuadrado. Es decir, este método es bastante más general que este. Y yo, eh, integrando, puede tener una forma completamente distinta y va a salir algo diferente, ¿no? Pero en este caso en particular, si yo aplico las cosas como las tengo que aplicar, me da 1 sobre secante cuadrado de θ por secante cuadrado de θ y este mide t. Y esto es 1 sobre t cuadrado más 1. Estoy sustituyendo cada factor de la integral por eh, un nuevo factor en función de θ ahora. Y estos dos factores se cancelan y la integral me queda como la integral de la función constantemente igual a 1. Repito, esto ya lo habíamos visto aquí arriba, calculando directamente de θ como la derivada del cotangente por el diferencial de t. Vimos que aquí sale directo. Pero en general, cuando tengo un integrando donde aparece algo que puedo resolver con una integral trigonométrica, lo que tengo que hacer es sustituir en el integrando, sustituir t por tangente, t cuadrado por tangente cuadrado. Yo tengo que sustituir t siempre por tangente y dt por secante cuadrado por dt. Bien, bueno, el caso es que yo tenía la integral de 4, ya, zeta, ok, lo mismo, da lo mismo integrando de una manera que de la otra. El resultado es z más el 4. ¿Sí? Eh, Vimos la variable z, como vimos un poquito más arriba, es arcotangente de t. Arcotangente de t. Pero t a su vez venía de un cambio anterior. T, como recordaremos, era 2 sobre raíz de 3 por 1. Es arcotangente 2 raíz de 3 por 1. Y este u venía a su vez de un cambio previo. U era x más un medio. Este es el arcotangente. 2 sobre raíz de 3 por x más un medio. Es decir, que θ es el arcotangente de 2x más 1 sobre raíz de 3. Esto es θ.
De esa forma, I sub 4, integral I sub 4, que como vimos, el resultado era 4 raíz de 3 por la integral de 1 sobre t cuadrado más 1. El resultado es 4 sobre raíz de 3 por el cotangente de t más c, pero digamos, no podíamos justificarlo en un solo paso acá. Ok, sub 4 era, a ver, la constante era 4 sobre raíz de 3, exacto. 4 sobre raíz de 3 por el arco tangente de 2x más 1 dividido para raíz de 3 más la constante que habíamos llamado C4. Ese es 4. Entonces ahora tenemos ya todas las integrales que debíamos, en las que dividimos la integral original. ¿Ya? Por un lado, esta integral hizo 1, llegar por acá, ya el resultado era este. Sin la constante, ¿no? Y es I sub 1 más I sub 2, y esta I sub 2 era una I sub 3 más I sub 2. Más I sub 3 más I sub 4. Esta integral termina siendo esto. Y tengo el resultado de I sub 1. Yo le copio acá el resultado de la integral I sub 3. Sin la constante porque voy a sumar todas las constantes al final. Y por último, pues tengo el resultado de I sub 4. Ahí está. Esa es la integral. Piense en lo siguiente. Bueno, acá pueden tomar esto así, ¿no? Tengo la suma de dos logaritmos. Ahí tengo el producto, el logaritmo del producto de los argumentos. Entonces puedo escribir esto de forma un poco más compacta, ¿no? Más sucinta. Este es el resultado. Fíjense, tenemos dos términos cuyo resultado es un logaritmo. Eso es, por supuesto, porque hemos logrado reducir a unas integrales, tales que las resolvemos usando una sustitución, donde el denominador es la variable y el numerador es el diferencial de esa variable. Y tenemos un término donde nos aparece un arco tangente, y es justamente siempre cuando apliquemos fracciones parciales vamos a tener esta misma estructura. Vamos a tener términos donde van a aparecer logaritmos y términos donde van a aparecer arcotangentes. Pero este ejemplo se supone que ya no lo podíamos hacer por lo que les comentaba de la sustitución trigonométrica. Pero bueno, en ser un caso puntual, eh, yo tenía por acá otro ejemplo. En ser un caso puntual, además, introducir cómo sería esto de las sustituciones trigonométricas.
No sé si tendrán alguna pregunta. Bueno, eh, se me, se me acabaron los problemas propuestos en la clase. Tengo otros más por acá. Eh, voy a hacer lo siguiente. El resto de la primera hora vamos a eh, hacer algún problema que nos alcance el tiempo de eh, sociales. Pero eh, el resto no sé qué les parece, si bien repasar, eh, usar la parte de acción, zonas ligadas. No sé cómo están con eso. Aló. Bueno, simplemente déjame consultar. Varias respuestas. Sí. Y acá la respuesta sería utilización. No, al día. Y estamos al día. Podemos pensar en qué dedicar la segunda hora. A ver, a ver, este sondeo. A ver, por favor, marquen la opción que consideren más conveniente. Bueno, por lo que veo, la mayoría prefiere repasar la parte de optimización y razones de cambio ligadas.
No entiendo por qué. Eh, el resto son todas como, hay como un algoritmo para hacer las cosas. Acá, el problema de este tipo hay que ser un poco más perspicaz. Entonces, bueno, vamos a hacer eso, dedicar la otra hora a problemas de ese tipo. Para finalizar la parte de fracciones parciales, me gustaría mostrarles un ejemplo donde este procedimiento no sirve. Observen lo siguiente. Es decir, este procedimiento no es una panacea, no es algo que va a servir en todas las situaciones. Tengo esta integral. Entonces, yo quiero escribir este integrando como suma de fracciones parciales. Lo que debería hacer acá es, por supuesto, dado que 1 más x cuadrado es un factor irreducible, y aquí está apareciendo repetido. Es escribir esto como ax más b sobre 1 más x cuadrado más cx más d sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. Fíjense, de aquí yo obtengo lo siguiente. Tengo que 1 es ax más b por 1 más x al cuadrado. Y aquí tengo cx más d. Fíjense que por acá tengo que 1 es, multiplico a x por 1, por aquí tengo a x. A x por x cuadrado, aquí tengo x cubo. B por 1, tengo b, y después b por x cuadrado. Tengo bx cuadrado, y esto le tengo que sumar cx más d. Aquí tengo, a ver, organizo esto un poco mejor. Tengo a x cubo, los términos cuadráticos son x cuadrado, y ya. A ver, no, sí, x cuadrado, b a x cubo, bx cuadrado, más a más b por, no, no, a más c por x, c por x, más b más d. Entonces, fíjense lo que ocurre. Y tengo que a es 0, b es 0. Del lado izquierdo solo tengo el término independiente. Entonces, los coeficientes de los términos que no son independientes del lado derecho tienen que ser iguales a los del lado izquierdo. Entonces, el coeficiente cúbico, que es a, tiene que ser 0. El coeficiente cuadrático, que es b, tiene que ser 0. El coeficiente lineal, que es a más c, y a más c es 0, de donde c es 0. Y finalmente tengo que b más d es 1. Entonces, como b es 0, b más d, b más d es 1, que d es 1. Fíjense lo que he conseguido. Que 1 más 1 más x cuadrado al cuadrado es igual a 1 por 1 más x cuadrado al cuadrado. Entonces, no tengo nada más. Y aplicar fracciones parciales no funciona.
Tengo como el emoji aquí del payaso. No estamos haciendo nada. Entonces, en este caso, tenemos que aplicar alguna otra cosa para resolver esta integral. Y de nuevo, o sea, a ver, aquí lo que quería mostrarles es que aplicar descomposición en fracciones parciales pues, es inútil, no resolver el problema. Acá, de nuevo, al igual que en el ejemplo anterior, tenemos que usar eh, una sustitución trigonométrica. La que vamos a usar es exactamente la misma. Vamos a tomar x igual a tangente de z. Si x es tangente de z, entonces 1 más x cuadrado es 1 más tangente cuadrado de θ. Y ya vimos que esto es secante cuadrado de θ. Entonces, tengo secante 1 más x cuadrado al cuadrado es secante a la 4 de θ. Por otro lado, de x es la derivada de tangente, que es secante cuadrado por de θ. Entonces, hacemos las sustituciones correspondientes dentro de la integral. 1 sobre x cuadrado al cuadrado, perdón, 1 más x cuadrado al cuadrado, como vemos, es secante cuadrado. Θ. Y dx es secante cuadrado, perdón, esto es secante a la 4, elevando todo al cuadrado. Secante a la 4 de θ. Y dx es secante cuadrado por de θ. Si tengo secante cuadrado, aquí el de θ lo escribo de último. Entonces, acá, como podemos observar, tengo la integral de 1 sobre secante cuadrado de θ. Por lo que es lo mismo, tengo la integral de coseno cuadrado de θ. Ahora, cómo integrar estas cosas es algo que veremos en la clase próxima, pero digamos, como esto depende de una identidad trigonométrica bien conocida, no hay razón por la cual no lo hagamos en este momento. Recuerden que el coseno cuadrado de θ es 1 más coseno de 2θ dividido para 2. El 2 sale de la integral de 1 más coseno de 2θ. Y este coseno de 2θ lo puedo resolver mediante una sustitución sencilla. Tengo que esto es un medio por la integral de θ, es un medio por la integral de coseno de 2θ. Pues θ medios más medio por la integral de coseno de 2θ más, digamos, una constante C1 acá, ¿no? Que es la constante de la primera integral. Esta integral de coseno de 2θ de θ voy a tomar t igual a 2θ. De nuevo, este es uno de esos tipos de sustitución que uno hace en su cabeza. Esto es 2 de θ. Así que esto es un medio, la integral de t por coseno de t. Seno de t. Pues seno de t, tengo un medio por seno de t más una constante C2, donde la integral original no, la integral tal como la teníamos acá,
sin restituir la variable, que es teta medios más un medio por seno de 2 teta más la constante c. Y ahora restituimos teta. Teta es restituimos x, perdón. X es la tangente de teta, por lo tanto, teta es el arco tangente de x. Entonces, es un medio por arco tangente de x más el medio, lo podemos dejar por aquí fuera, seno de 2 veces el arco tangente de x. Teta, 2 arco tangente de x c. Seno de 2 arco tangente de x, seno de 2, cualquier cosa. Esto es lo siguiente. Ya. Antes de escribir seno de 2 arcotangente de x, porque sé que se pueden confundir, recordemos lo que significa seno. ¿Cómo podemos escribir seno de 2z? Seno de 2z lo podemos escribir como coseno de z por seno de z multiplicado por 2. Es una de las identidades trigonométricas que conocemos. Entonces, vamos a escribir y de esta forma antes de restituir la variable. Aquí pongo teta medios más, este 2 se cancela con el 1 medio, coseno de teta, seno de teta más c. Y teta es arcotangente de x. Entonces, yo tengo que encontrar la manera de escribir arcotangente, coseno arcotangente de x y coseno y seno arcotangente de x. Coseno de arctangente de x no sabemos. Seno de arctangente de x no sabemos. Yo lo voy a escribir es una función de x. Ahora, bueno, permítame cambiar aquí un momento a la vista cuadriculada, porque voy a hacer un dibujito para encontrar coseno de arcotangente y seno de arcotangente de x, y en función de hacer lo siguiente. Permítame dibujar un triángulo rectángulo por acá. Y esto menos exacto. A ver, 5 unidades. Alterna pitagórica sería ¿sí? Este lado
Ahí está. Bueno, bien. Bueno, ahí tenemos que si estoy usando esta herramienta es para que quede perfecto. Ok, ahí está. Entonces, yo quiero calcular el seno y el coseno de el arco tangente de X. Entonces, observemos una cosa. El arco tangente es, si miramos en un triángulo rectángulo, es el cateto opuesto al ángulo dividido para el cateto adyacente. Entonces, si yo dibujo un triángulo donde el cateto opuesto a θ mide X y el cateto adyacente a θ mide 1, mide X, y esto mide 1. Entonces, observen que la tangente de ese ángulo θ es X. Entonces, θ es arcotangente de X. Y ahora, encontrar coseno y seno es una tarea sencilla, porque la hipotenusa es la raíz de x cuadrado más 1. Sí, no era la intención del valor de la hipotenusa. Entonces, sabemos que el coseno de este ángulo es el cateto adyacente que mide 1 sobre la longitud de la hipotenusa, que es la raíz de x cuadrado más 1. Y sabemos que el seno de ese ángulo es la medida del cateto opuesto, que es x, dividido para la longitud de la hipotenusa, que es la raíz de x cuadrado más 1. Entonces ya tengo una expresión para coseno y una expresión para seno en términos de x. Y ahora puedo escribir mi integral. Tengo que mi integral es, era z medios, pero z medios era un medio del cotangente de x, medio por arctangente de x, más el coseno de z por el seno de z, es decir, el coseno del arco tangente de x por el seno del arctangente de x. Si hago este producto, esto es x sobre x cuadrado más 1, más una constante. Y esa es la integral. Aquí, de nuevo, pues estoy adelantando un poco la parte de sustitución trigonométrica, pero eh, es por una buena causa, para mostrarles que no siempre va a servir la estrategia de descomponer en fracciones parciales, entonces hay que buscar otra cosa. Bien, la 12:09, disculpen que me pasé un poco. Vamos a hacer una pausa como siempre, 5 minutos, ya será hasta 12:15. Y el resto hacemos un par de ejercicios de repaso para optimización y eh, unas ligadas. Bien, continuamos. Bueno, vamos a dejarlo como está.
porque me falta dibujar. Eh, Hemos hecho problemas típicos de zonas de cambio ligadas. Hicimos el problema de un tanque cónico que se vacía, de una intersección donde dos vehículos dejan de la intersección a cierta velocidad y se quiere encontrar a qué velocidad se alejan los vehículos entre sí, ese tipo de cosas. Y también hay un par más de problemas típicos de esto, eh, que se podrían anunciar de la siguiente manera. Fíjense que creo que nosotros hicimos el de un triángulo, con dos lados fijos y un lado variable. Esta es una instancia de ese. Este no es tan interesante. Pero hay otro problema que es bien típico de esta clase de ejercicio. Que dice que una persona impresionante lo difícil que resulta hacer que alguna gente se ponga de acuerdo en un horario. A ver, tenemos una persona que camina un camino recto, completamente recto, con una cierta rapidez. Aquí indicamos la velocidad, con una velocidad de 1 metro por segundo, metro sobre segundo. Entonces tenemos un foco situado en el suelo a 6 metros de altura. Un poste, digamos, de 6 metros. Y en el extremo superior hay un foco. Y este foco siempre está apuntando a la persona. Es como un foco que lo va siguiendo. Y siempre apunta a la persona. Por ejemplo, cuando alguien está en un escenario y hay un foco que está siempre siguiendo a una persona, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿a qué velocidad flota el foco cuando la persona está a 5 metros, 6 metros de altura? No, perdón, este está a 6 metros del suelo, que- del camino, del suelo, no, del camino.
¿A qué velocidad rota el foco cuando la persona está a 5 metros del punto donde el foco y el camino, la altura del foco no nos interesa, y el camino están más cercanos? Y la situación es esta. Vamos a poner aquí solución. Aquí hay un camino. En el camino, y hay un camino. Tengo una persona que va caminando, digamos, hacia nuestra derecha. No pongo hacia la derecha porque hay tener que tener alguna referencia. Hacia la izquierda. En ese caso, nuestro sistema de referencia cambia y listo. Y, y hay un foco. Este foco está ah, sí. Este foco siempre está apuntando, está iluminando siempre a esta persona. Está siguiendo a la persona. Entonces, lo que sabemos es que esta distancia es de 6 metros y que esta persona está caminando a 1 metro sobre segundo. Entonces, aquí esto, digamos, tiene un eje y este segmento punteado hace un ángulo recto con el camino. Y el foco está girando, perseguir a la persona. Y esos son los datos. Entonces, fíjense, vamos a decir que la distancia es un dibujo de la situación. ¿No? El camino, el foco que gira sobre su propio eje y que está girando para poder seguir a una persona que va caminando 1 metro sobre segundo. El foco está a una cierta distancia del camino. Lo que va a pasar acá es que está siguiendo a esta persona. Eh, Más lejos esté, menos tiene que, piensa, mientras más lejos esté el ángulo formado por estos 3 puntos. Zona, el foco y este punto acá, 6 metros del camino por donde va la persona. Este ángulo va siendo cada vez menor. Y a medida que la persona se va alejando, el foco tiene que rotar cada vez más lento. Entonces la velocidad a la que rota el foco es variable, la velocidad angular. Entonces vamos a hacer un dibujo más esquemático de la situación.
Hacemos un dibujo más esquemático. Sí. A ver si podemos expresar el problema en términos geométricos más simples. Aquí tengo un ángulo θ. Aquí tengo un lado cuya longitud es variable. La longitud lo voy a llamar X. Y aquí tengo un lado cuya longitud es pi, la distancia del punto donde está el foco al camino, son 6 metros. Entonces, yo lo que sé es qué tan rápido está aumentando X. Esto aumenta a razón de 1 metro sobre segundo. La pregunta es, ¿qué tan rápido disminuye este ángulo? O sea, en términos geométricos sencillos, la situación es esta. Tengo un triángulo rectángulo, uno de cuyos lados mide 6 metros, constantemente 6 metros, y el otro lado está aumentando a razón de 1 metro por segundo. Y la pregunta que me están haciendo, perdón, es qué tan rápido rota el foco. Lo que quiere decir es qué tan rápido disminuye el ángulo Z. ¿De acuerdo? Sí. Aló, escúchame. Entonces, tengo el cambio en X, quiero encontrar el cambio en Z. Yo tengo que encontrar una manera de relacionar ambas tasas de cambio. Y hay una relación entre X y Z. ¿Cuál es la relación entre X y Z? A ver, ¿cómo puedo relacionar X y Z? Mirando acá el esquema. Bueno, pudiéramos usar el teorema de Pitágoras. Hay una manera más eficiente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. La tangente de Z es el cateto opuesto que está fijo. Se mide 6. Entre X, que es el cateto que está variando. Entonces, eh, no, ya.
Estoy haciendo este triángulo al revés. No, no, no. Disculpe. Es más fácil si lo hago de otra forma. Este triángulo lo tendría que ver yo al revés, más bien. No, se supone que... claro, pero ahora sí. Bien. Ah, sí, pero si no me queda es la misma cosa en el fondo, pero me queda después un coeficiente ahí que me fastidia un poco. Ponerlo así mejor. Solo que ahora el ángulo es este. Y en vez de estar disminuyendo, está aumentando. El ángulo, el triángulo complementario que teníamos antes. O sea, en el fondo es lo mismo, pero la cuenta queda más bonita así. O sea, está creciendo X, el cateto opuesto está fijo y el ángulo está aumentando. La tasa a la que está aumentando, si dibujo el triángulo así, sigue siendo, digamos, la relación entre Z y X sigue siendo tangente, pero en vez de ser un sexto me queda 6 tangente y queda menos. Yo tengo cateto opuesto es X sobre 6. La tangente de Z es X sobre 6 y acá me sale entonces que 6 por tangente de Z es X. Si no me queda que la tangente, si no me queda que X es un sexto por la tangente. Pero quiero dejarlo de acá. Como X es 6 por la tangente de Z, de aquí tengo que la derivada de X con respecto de T es 6 por la derivada de tangente de Z con respecto de T. Entonces, esto es 6 por secante cuadrado de Z por, usando la regla de la cadena, derivada de Z con respecto de T. Regla de la cadena. Yo lo que quiero es esto ponerlo eh, en función de, quiero encontrar la derivada de Z con respecto de T. Entonces acá, fíjense que yo esto sí lo conozco. Acá puedo despejar la derivada que quiero hallar y es un sexto por la derivada de X con respecto de T por 1 sobre secante cuadrado de Z. Es decir, por coseno cuadrado de Z. Un sexto por coseno cuadrado de Z por esta derivada. Esta derivada de X con respecto de T es constante. Esto está fijo. Esto vale 1 siempre. Si tengo un sexto, un sexto por el coseno cuadrado, porque de θ es de X, perdón, es constantemente igual a 1. Ahora, nosotros queremos saber de Z de T
cuando X vale 5. Cuando X vale 5, está a que es igual. Y eso sí lo resolvemos usando Pitágoras. Tenemos 6 acá, tenemos 5 acá. La tangente es 5 sextos. Lo que quiero es el coseno. Y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esto adyacente es 6 y la hipotenusa lo tengo que calcular sabiendo que aquí igual así. La hipotenusa es 25 más 36. Esto es la de 25 más 36. Perdón, esto es la raíz de 61. Entonces, el coseno de teta o x es igual a 5 es zeta a la teto adyacente que vale 6 siempre sobre hipotenusa que es raíz de 61. Entonces, 36 sobre 61 por un sexto de teta 16 sobre 61 por un sexto o lo que es lo mismo 6 sobre 61. Entonces, la velocidad a la que está rotando el, el foco de 6 sobre 61 y unidades sería, eh, considerando que esto es velocidad angular, radianes sobre segundo. Esa es la, esa es la respuesta. 6 sobre 61. A ver, tenía signo al cuadrado. Signo al cuadrado es 36 sobre 61. Al multiplicarlo por un sexto me queda 6 sobre 61. Y listo. Así la solución.
¿Alguna pregunta? No, ninguna. No, no, no. No, profe, todo está claro. Ok. Vamos ahora con un problema de optimización. A ver si eh, de esto, uno tiene que interpretar y tiene que hacer un dibujo de la situación y tratar de relacionar variables entre sí. Eh, no alcanza el tiempo para hacerlo todo, ¿no? O todos los problemas, eh, pero eh, ustedes deben entonces entrenarse, buscar, eh, dar problemas donde puedan trabajar con esto. Eh, no sé, el recomendado, el libro de Stuart, lo eh, de Midovich, o el libro de quiera, los que estén ahí, el Leighton. Ahí hay bastantes problemas de optimización y, digamos, pueden ir desarrollando bueno, la intuición de cómo resolverlo. Bien, un problema que también se puede pensar un problema típico de optimización. Por ejemplo, el siguiente, encontrar el rectángulo de área máxima inscrito en una semicircunferencia de radio R. Radio R. Pregunta es bastante directa. La situación es la siguiente. Yo acá no tengo cómo dibujar una semicircunferencia, me parece. Mm, una circunferencia y después, y eso es lo que voy a hacer. A ver, tengo una circunferencia. Esa es una circunferencia. Eh, sí, ahí va. La circunferencia no la veo yo tan circunferenciosa. Sí, bueno, en fin, voy a tomar la parte de arriba. La parte de arriba me dice que es una semicircunferencia. Voy a inscribir un rectángulo. Estoy dibujando una circunferencia porque no tengo cómo dibujar una semicircunferencia y que quede más o menos bien.
Tengo iguales tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Y esto tiene una cierta área. Y queremos hallar el rectángulo de área máxima que se puede inscribir en esa semicircunferencia. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a considerar que esa circunferencia está, tiene centro en el origen. Entonces, consideramos que la circunferencia tiene centro en el origen. Es decir, que tiene ecuación x cuadrado, y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces tiene radio r. Bueno, ahí era r minúscula, pero ponerle r mayúscula y listo. R mayúscula. Entonces, como el rectángulo está inscrito vamos a suponer que está inscrito en la semicircunferencia superior, acorde al dibujo. Puede ser la inferior, puede ser con la semicircunferencia del lado derecho, puede ser del lado izquierdo, pero sustancialmente no va a haber mayor diferencia entre hacer una cosa o la otra. Entonces, realmente no. Vamos a suponer que está en la semicircunferencia superior y ya. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Este rectángulo tiene una cierta altura, vamos a llamarla Y, y tiene una cierta base, vamos a llamarla, yo no lo voy a llamar X, lo voy a llamar 2X. ¿Sí? 2X porque si X es la distancia del origen, del origen al, al derecho del ángulo, digamos, la base completa tiene longitud 2X. El área es base que 2X, por altura que es Y. Yo tengo que relacionar X con Y, lo cual no es difícil, porque esto es la raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado. Y entonces el área en función de X queda como R cuadrado, la raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado. Yo quiero maximizar el área. ¿Dónde está variando X? Por la naturaleza del problema, X está variando. Dado que X es la mitad variando sobre, y no puede ser menor que 0, pero tampoco puede ser mayor que el radio de la circunferencia. Entonces X, por supuesto, pertenece al intervalo 0R.
oyendo el ruidito este cuando la gente se desconecta. Miren, eh, yo les dejo un cuestionario en el aula virtual en la semana 11. Final. Obviamente, estamos en la semana 11. Eh, el cuestionario se abre a las 6 y cierra a las 10. Y es corto. Dura unos 10 minutos o algo así. Como se han quejado de que no pueden participar en clase, o no pueden asistir, qué sé yo. Se lo puse a esa hora. Si tienen un grupo de WhatsApp o algo, envíenle la información a sus compañeros de 6 a 10. Ponen el cuestionario, eso sustituye entonces a la actuación en clase, ya que no puede venir. Espero que no vaya ninguna persona a decir que no tuve tiempo. Y tenga que hacer atrasados sobre esto. Tantas evaluaciones atrasadas, de ¿verdad? Bien, entonces por favor entren al cuestionario ahora en la tarde y lo hacen. Acabo de decir que está para las 6 de la tarde. De 6 a 10. En cualquier momento entre las 6 y las 10 usted puede entrar, le dedica 10 minutos a resolver el asunto y ya. Bien, decía que X no puede ser menor que cero, pues estamos hablando de una longitud, y no puede ser más grande que el radio de la circunferencia. Y pues ya con esto, la función objetivo, lo que tenemos que hacer es derivar. Derivamos. Y esta derivada es la derivada de un producto. Tenemos en primer lugar 2 por la raíz de r cuadrado más x cuadrado más la función, aquí tengo 2x en derivar, por la derivada de r cuadrado menos x cuadrado, que sería un medio por 1 sobre la raíz de r cuadrado menos x cuadrado por menos 2x. Entonces por aquí me queda un signo menos. Tengo un medio que se cancela con el 2x. Y me queda x sobre la raíz de x cuadrado menos x cuadrado. Por aquí tengo 2x cuadrado, ¿no? 2 raíz de r cuadrado menos x cuadrado menos 2x cuadrado sobre la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Esto tenemos que restarlo. O lo podemos sacar. R cuadrado menos x cuadrado menos 2x cuadrado es menos x cuadrado, pero menos x cuadrado. Pero lo que tengo que hacer es mirar dónde se anula el numerador. El numerador se anula cuando r cuadrado es igual a 2x cuadrado, por lo que es lo mismo. Por acá tengo r cuadrado medios igual a x cuadrado. Si ahora tomo la raíz cuadrada y dado que x es positivo, tiene que ser r sobre raíz de 2. En ese punto se alcanza, si comprueban, en ese punto se alcanza el máximo del área. Bien, entonces ya saben, 6 de la tarde a 10, de todas maneras, un rato les aviso por correo o por Teams, de 6 a 10 el cuestionario.
y no va a haber más nota por en clase, sino que por los la semana pasada alguien dijo, bueno, voy a venir, qué sé yo, voy a conectar. Era la forma en pueda- que puedan tener también una evaluación. Seguimos el martes entonces. Profesor, disculpe, una pregunta. Luego, ¿Qué temas van en el cuestionario de hoy? ¿Va la semana, de las clases que recibimos de Lo de, las... lo de esta semana, lo que ha visto esta semana, cuando se hace participación en clase es sobre lo que se está viendo en el momento. La clase 21, creo que también la 20, pero se supone que ustedes llevan esto al día. Yo entiendo que si son personas que se toman esto con una cierta responsabilidad, porque se los he dicho además que deben hacerlo. Clase que se dé, clase que deben estudiar. Entonces, aunque preguntara cosas de hoy, que creo que si hay algunas, ustedes tienen que haber estudiado eso ya. ¿No? Yo estoy pensando que ustedes salen de aquí y van a estudiar esta clase. ¿Sí? O sea, es como la participación en clase, justamente. Cuando yo le pregunto a alguien algo de la clase, es de la clase, de lo que está pasando en el momento. Entonces, Gracias, profesor. ayudar. Y les recuerdo, solo les recuerdo, les recomiendo que sigan esa política. Clase dada, clase estudiada, porque si no es imposible. Se acumula el material. Si dejan eso para la semana antes del examen o 2 semanas antes del examen, eso es una receta segura para el desastre. Seguro que no les va a dar tiempo. Entonces, sigan eso al pie de la letra, a rajatabla. Clase que se da, clase que estudian por su cuenta. ¿Sí? Si no, no, quizá con un golpe de suerte aprueban. Claro, digo, un golpe de suerte. Pero eh, golpe de suerte, si alguien aprueba algo por pura suerte, les garantizo, llega un momento en la carrera en que ya no pueden avanzar. No saben nada. No estudiaron bien la materia, las materias anteriores, no las dieron. Entonces llega un punto en que ya avanzar se hace imposible. Sobre todo cuando hablamos de conocimiento matemático, acumulativo. A mí a veces me causa un poco de gracia cuando me preguntan, mire, ¿y esto va desde dónde? Pues, mire, si le soy franco, cada evaluación va desde el primer día que ustedes se sentaron en el primer grado, porque no hay manera que ustedes hagan, por ejemplo, un problema de esto sin sumar. No hay forma. Entonces, todo, en cada evaluación que ustedes hacen, que, digamos, no es el foco de la evaluación, pero en cada evaluación que ustedes hacen, entra en juego todo lo que ustedes han aprendido en su vida de matemáticas. Entonces, eh, efectivamente, si, qué sé yo, alguien no aprende bien cálculo, llega a ecuaciones en derivadas parciales en el tercer semestre, entonces no sabe integrar. Y si no sabe integrar, no puede aprobar esa materia, pues no, tiene que saber integrar dormido, tiene que saber integrar, si lo despiertan a las 3 de la mañana y le preguntan la integral, tiene que decirlo automáticamente, tiene que saber integrar con los ojos cerrados. Entonces,
una cosa importantísima que no solo que aprueben, sino que aprendan. Pero ese es un trabajo, yo, lo único que puedo, lo mejor que yo puedo hacer es enseñarles qué aprender, darles algunas indicaciones, pero el trabajo duro del aprendizaje siempre está del lado de la persona que está aprendiendo. Hacer ejercicio, hay que trabajar muchas horas sentado, viendo y resolviendo cosas. Bueno, entonces, ya saben, esta tarde, 6 a 10, tienen una evaluación. Y pues nada, nos vemos el próximo martes. Saben, a darle duro a esto. Esta misma tarde, busquen todos los problemas que consigan de las parciales y trabajen duro en eso. Y si tienen dudas, me preguntan. Bueno, esa es la única manera de aprender. Trabajar hasta que uno se esté quedando dormido ahí en la silla y ya no pueda más, no pueda seguir. Esa es la manera. Trabajar y trabajar. Es lo bueno. Bien. Em, bueno, nada, ya, buen fin de semana. Si tienen algún problema con la evaluación, avísenme. A ver qué se puede hacer. Dependiente de ti. Hasta la próxima. Gracias, profe.